Mi hijo me prometió que la casa de la playa estaría vacía, mi refugio. Pero al llegar, su esposa me insultó cruelmente delante de todos. Él se quedó callado. Lo que no sabían es que la vieja costurera, a la que despreciaban, tenía 120.000 euros ahorrados, céntimo a céntimo, para la guerra que acababan de empezar. No se imaginan lo que hice después, fue solo el principio de su caída. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Tengo 70 años. Siempre pensé que, con solo ver a mi hijo crecer, mi vida ya estaría completa, sin remordimientos. Pero un día, me di cuenta, que hay cosas que, por mucho que las entregues, no siempre te serán devueltas. Esa mañana de viernes, el sol ya picaba sobre la Costa del Sol. Bajé del coche con las llaves en la mano, deseando el silencio de mi pequeña casa de playa. Mi refugio. El lugar que había construido ladrillo a ladrillo, con el sudor de mi frente y millones de las antiguas pesetas, ahorradas céntimo a céntimo de mis trabajos como costurera. Un santuario, así lo llamaba. Pero no había silencio. Había un estruendo. Coches que no conocía llenaban mi entrada. Música a todo volumen. Un olor a comida quemada que salía de mi cocina. Y luego, la vi. Sofía, mi nuera, asomada a la terraza, con uno de mis delantales favoritos puesto. Sus ojos, siempre fríos conmigo, me taladraron el alma. Y entonces, gritó. Un grito que resonó por toda mi casa, por todo mi ser. ¿Por qué está aquí esa sanguijuela vieja? La sangre se me heló. Mi propio hijo, Javier, me había dicho que la casa estaría vacía. Me lo había prometido. Pero allí estaba ella, con toda su familia. La suya, no la mía. Niños corriendo, pisoteando mis geranios. Mi vajilla, la que heredé de mi madre y que solo usaba en Navidad, tirada por el suelo. Mi jardín. Un caos. El desprecio en su voz. La forma en que me miró como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar, todo eso me golpeó como una ola de invierno. Pero no grité. No lloré. En ese instante, algo dentro de mí, algo muy antiguo, muy profundo, se activó. Algo que había dormido desde que enviudé y tuve que criar sola a Javier. Yo solo sonreí. No fue una sonrisa de alegría. Ni de perdón. Fue una sonrisa diferente. Una sonrisa que no llegó a mis ojos, pero que mis labios dibujaron con una frialdad que hasta a mí misma me sorprendió. Y luego, sin decir una sola palabra, me di la vuelta. Subí a mi coche y me alejé de la que era mi casa. Mientras conducía, el asfalto bajo las ruedas se sentía como un hilo. Un hilo que me llevaba 20 años atrás. A cuando esta propiedad era solo un terreno baldío, lleno de malas hierbas y sueños. Yo tenía 50 años. Acababa de enviudar. Javier apenas tenía 25. Éramos solo nosotros dos contra el mundo. Y yo tomé la decisión más importante de mi vida, construir un refugio. Un nido. No solo para Javier, sino para mí. Para la mujer que yo era, Carmen, antes de convertirme solo en la madre de Javier. Recuerdo perfectamente aquella mañana de agosto. Fui al terreno con mis botas de trabajo y mi libreta de ahorros. Había ahorrado cada céntimo cosiendo. Vestidos de novia. Uniformes escolares. Cortinas para las casas de otros. Mis dedos sangraron miles de veces en aquella máquina de coser que aún conservo. Pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. El arquitecto, un hombre joven y escéptico, me miró con desconfianza. Señora Carmen, esto costará al menos 5 millones de pesetas, me dijo, revisando sus papeles. ¿Está segura de que puede asumir ese gasto?
Yo saqué mi libreta y la puse frente a él. Tenía exactamente 5 millones de pesetas. Millones. Ahorrados, peseta a peseta. Javier me acompañó el primer día que llegaron los obreros. Sus ojos brillaban de emoción. «Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa en la playa?», me preguntó mientras yo marcaba dónde irían los cimientos. «No solo la vamos a tener, hijo», le dije. «La vamos a construir con nuestras propias manos». Y así lo hicimos. Durante 2 años, cada fin de semana, conducí hasta aquí. Cargué arena. Pinté paredes. Planté cada árbol de ese jardín. Javier venía conmigo cuando no tenía clases en la universidad. Juntos elegimos los azulejos de la cocina, el color crema de las paredes, la posición exacta de cada ventana para dejar entrar la brisa del mar. Cuando finalmente terminamos la casa, Javier me abrazó en la terraza. Me dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga una familia, les contaré cómo mi madre construyó este paraíso con puro amor y esfuerzo». ¿Cómo pudo ese mismo chico permitir que su esposa me humillara así, en el lugar que yo construí con tanto sacrificio? La casa no era solo paredes y un techo. Era el símbolo de mi independencia después de enviudar. Era la prueba de que una mujer sola podía salir adelante, sin depender de nadie. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Mi lugar para recordar quién era Carmen. Cada objeto en esa casa tenía una historia. La mesa del comedor, la compré con el dinero extra que gané haciendo vestidos de comunión durante 3 meses seguidos. Las cortinas de la sala, las cosí yo misma con tela que conseguí en oferta. La batería de cocina, me costó 200 euros que ahorré al no comprarme ropa nueva durante todo un año. Pero lo que más me dolía era recordar todas las veces que Sofía había venido aquí como invitada. Los primeros años de su matrimonio con Javier, se comportaba como una nuera agradecida. «Ay, Carmen, qué casa tan preciosa tienes. Debes estar tan orgullosa de todo lo que has logrado». Me ayudaba a cocinar. Jugaba con los niños en la playa. Incluso me traía flores del mercado cuando venían de visita. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo empezó a mirarme como si fuera una carga en lugar de la mujer que le había dado un marido? Quizás fue cuando Javier consiguió ese trabajo mejor pagado y ella dejó de trabajar. O quizás fue cuando compraron su propio piso en la ciudad, y ella empezó a sentirse superior a la costurera viuda que vivía en un apartamento pequeño. Las señales estuvieron ahí durante años, pero yo las había ignorado. Sus comentarios sobre mi edad. «Carmen, deberías descansar más. No es bueno para ti trabajar tanto a tu edad». Sus sugerencias sobre mi ropa. «¿Por qué no te compras algo más moderno? Javier ahora gana bien. Él puede ayudarte». Sus indirectas sobre la casa. «Qué desperdicio que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo». Ahora lo entendía. La invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido calculada. Pensada. Diseñada para humillarme y tomar posesión de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Mientras me alejaba, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una rabia pura, fría, que subía desde mi estómago hasta mi garganta. No era la rabia ciega que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la rabia inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a décadas de trabajo duro. Sofía había cometido un error fatal. Había subestimado a Carmen. Había pensado que yo era una anciana inofensiva que se quedaría en silencio ante la humillación. No sabía que estaba tratando con una mujer que había levantado un pequeño imperio desde la nada, que había criado a un hijo sola, que había enfrentado al mundo con las manos vacías y había ganado.
Pero lo que más me dolía no era la traición de Sofía. Era la traición silenciosa de Javier. Mi hijo. El chico al que había cuidado cuando tenía fiebre. El joven al que había apoyado en la universidad. El hombre que había prometido que siempre me protegería. Él había permitido que su esposa me tratara como basura en mi propia casa. Arranqué el motor. Tenía que buscar un hotel para esa noche. Pero solo sería temporal. Muy temporal. Porque Sofía acababa de declarar una guerra que no tenía ni idea de cómo luchar. La habitación del hotel olía a lejía y a soledad. Era un cuarto impersonal, con paredes de un color beige aburrido y un cuadro de un barco velero que no navegaba a ninguna parte. Me senté en el borde de la cama, que crujió bajo mi peso como si se quejara. Por la ventana no se veía el mar, solo un patio interior de cemento. Pagué por una noche, con el dinero que llevaba en el monedero para comprar pescado fresco para la cena. La cena que iba a disfrutar en mi casa. Esa noche no dormí. Las horas pasaban lentas, marcadas por el zumbido del pequeño frigorífico y el goteo de un grifo en el baño. Pero en mi cabeza, el tiempo corría hacia atrás, desandando el camino de los últimos años. Y con cada recuerdo, una nueva pieza del rompecabezas encajaba, mostrando una imagen que me había negado a ver. Sofía. Sus sonrisas. Sus palabras amables. Ahora las veía con otros ojos. Recordé una tarde, hace un par de años, estábamos de compras. Yo me probaba un vestido sencillo, de flores, como los que siempre me han gustado. Ella me miró con una mueca que intentó disfrazar de preocupación. Carmen, ese estilo ya no se lleva. ¿Por qué no te compras algo más elegante? Javier ahora gana muy bien, él puede pagarte algo de marca. En su momento, pensé que era una muestra de cariño, que se preocupaba por mi imagen. Ahora entendía. No era cariño. Era vergüenza. Le avergonzaba que su suegra, la costurera, vistiera con ropa barata. Quería borrar de mí cualquier rastro de la mujer que había sido, la que levantó a su marido con el sudor de su frente. Me removí en la cama, la tela áspera de las sábanas me rozaba la piel. Y otro recuerdo, más afilado, vino a mí. Fue durante una comida familiar, en mi casa. Yo hablaba, ilusionada, de un pequeño negocio que quería empezar, arreglos de ropa de alta costura para las tiendas de lujo de la ciudad. Tenía la experiencia, los contactos, la energía. Sofía dejó los cubiertos sobre el plato y dijo, con una dulzura venenosa, «Ay, Carmen, ¿para qué quieres más trabajo a tu edad? Deberías descansar, disfrutar de los nietos. Deja que Javier se ocupe de todo. Para eso está, para cuidar de ti. Descansar. Qué palabra tan bonita para esconder un insulto tan feo. Para ella, yo no era una mujer activa y capaz. Era una vieja que debía retirarse, hacerse a un lado, convertirse en una carga silenciosa y agradecida. Quería que yo dependiera de mi hijo, y por tanto, de ella. Pero la gota que colmó el vaso, la que ahora me quemaba en la memoria, fue una conversación de hace apenas 6 meses. Hablaban de inversiones, de la bolsa, de planes de futuro. Yo no entendía mucho de eso. En un momento dado, Sofía me cogió la mano por encima de la mesa y mirándome con sus ojos fríos de serpiente, dijo, con la casa de la playa, deberías tener cuidado, Carmen. Es un bien muy valioso. Quizás sería más sencillo para ti si Javier la pusiera a su nombre. Solo para gestionarla, claro. Para que tú no tuvieras que preocuparte por los papeles, los impuestos, para aligerarte la carga. Aligerarme la carga. Me estaban intentando quitar lo mío, mi refugio, el fruto de mi vida, y lo disfrazaban de favor. En aquel momento, la idea me pareció tan absurda que ni siquiera le di importancia. Me reí y cambié de tema.
Qué estúpida. Qué ciega. El amor por mi hijo me había puesto una venda en los ojos, una venda tan gruesa que no me dejaba ver las grietas que se estaban abriendo a mis pies. No quería ver que el hombre al que crié para ser fuerte y justo se había convertido en un títere en manos de su mujer. El sol empezaba a clarear por el patio interior. Agarré el teléfono. Mis dedos temblaban un poco al marcar el número de Javier. Necesitaba oír su voz. Necesitaba que me diera una explicación, una excusa, una mentira piadosa que me permitiera seguir creyendo en él. Sonó 3 veces. Mamá, contestó con voz somnolienta. Javier, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Por qué no me dijiste que le habías dejado la casa a Sofía y a su familia? Silencio. Un silencio largo, pesado, lleno de culpabilidad. Pude oír su respiración al otro lado de la línea. Mamá, fue algo de última hora, balbuceó finalmente. Surgió un plan con su hermana, y no tenían dónde quedarse. Sofía pensó que no te importaría. Sofía pensó, repetí, y cada sílaba era un trozo de hielo. Pero la casa es mía, Javier. ¿No pensaste que debías preguntarme a mí? Sí, claro, yo iba a llamarte, pero se me pasó. Con el trabajo, ya sabes, se excusó, atropelladamente. Sus palabras eran vacías, huecas. Era la confesión que no quería oír, pero que necesitaba. Él lo sabía. Él lo había permitido. No era solo cómplice, era coautor del plan. Mi corazón, que durante toda la noche había estado encogido de dolor, se endureció. La tristeza se convirtió en una certeza amarga y fría. Estaba sola en esto. Mi hijo había elegido su bando. Entiendo, dije secamente. Y era verdad. Por primera vez, lo entendía todo. Mamá, no te enfades, empezó a decir. Pero yo ya no le escuchaba. Colgué el teléfono. Me levanté de la cama. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 70 años, con arrugas que contaban historias de risas y de lágrimas. Vi el cansancio en mis ojos. Pero debajo de todo eso, vi también a la Carmen de 50 años que cargaba sacos de arena. A la costurera que cosía hasta la madrugada. A la viuda que nunca se rindió. La ingenuidad de la madre que confiaba ciegamente en su hijo había muerto en esa llamada telefónica. Ahora nacía otra cosa. Sofía y Javier esperaban que yo llorara, que gritara, que montara una escena. Que me comportara como una vieja histérica. Pero yo no iba a darles ese gusto. Enfrentarme a ellos ahora sería inútil. Lo negarían todo. Me acusarían de exagerar. No. Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Me vestí con la misma ropa del día anterior. Abrí la puerta de la habitación del hotel. El pasillo estaba en silencio. Bajé a recepción, devolví la llave y salí a la calle. El sol de la mañana ya calentaba el asfalto. Subí a mi coche y puse el motor en marcha. Iba a volver a casa. Pero no para reclamar nada. No todavía. Iba a volver con una sonrisa en la cara, como si nada hubiera pasado. Iba a ser la invitada perfecta en mi propio hogar. Porque la guerra no se gana con gritos, se gana con inteligencia. Y mi rabia, ahora, era una rabia muy inteligente. Conduje de vuelta por la misma carretera por la que había huido el día anterior. Pero yo ya no era la misma mujer. El asfalto ya no se sentía como un hilo frágil, sino como un camino de guerra que yo misma estaba pavimentando en mi cabeza. Tenía un plan. O, al menos, el principio de uno. La excusa era sencilla, creíble,
perfecta para una mujer de mi edad. Había olvidado mis pastillas para la tensión. Aparqué el coche en la entrada, detrás del coche del cuñado de Sofía. Respiré hondo, busqué en mi interior la sonrisa amable de la abuela inofensiva que ellos creían que era, y la coloqué en mi cara como una máscara. Toqué el timbre. Fue la propia Sofía quien abrió la puerta. Llevaba unos pantalones cortos y una de mis camisetas viejas que yo usaba para la jardinería. Por un segundo, sus ojos mostraron sorpresa, quizás incluso pánico, pero lo ocultó rápidamente con una sonrisa tan falsa como una moneda de 3 euros. Carmen. ¡Qué sorpresa! ¿Pasa algo?, dijo, apoyándose en el marco de la puerta, bloqueando parcialmente mi paso. Nada, hija, no te preocupes, respondí con mi voz más dulce. Es que con el susto de ayer, me dejé las pastillas de la tensión en la mesilla de noche. Ya sabes cómo soy de despistada. Solo vengo a por ellas y me voy, no quiero molestar. No podía negarse. Hacerlo habría sido demasiado sospechoso. Se hizo a un lado con desgana. Claro, pasa. Estás en tu casa. Estás en tu casa. La frase resonó en mis oídos con una ironía cruel mientras ponía un pie dentro. El olor a alcohol rancio y a comida fría me golpeó. El suelo de la entrada estaba pegajoso. En el salón, había vasos sucios sobre la mesa de centro que mi marido y yo habíamos barnizado juntos. Mis cojines, los que yo misma había bordado, estaban tirados por el suelo. A través de la puerta abierta de la terraza, vi mis geranios, mis pobres geranios, aplastados y rotos. Cada detalle era una pequeña puñalada en mi corazón. Esta no era la alegría desordenada de una familia disfrutando de unas vacaciones. Esto era una falta de respeto. Era una ocupación. Era una declaración de que nada de lo que yo había construido, nada de lo que yo amaba, tenía valor para ellos. Mantuve la sonrisa en mi cara, pero por dentro, una rabia fría como el acero se iba solidificando. Voy a mi cuarto un momento, anuncié, caminando con paso lento y deliberado a través del campo de batalla que antes era mi salón. Te acompaño, se ofreció Sofía, siguiéndome de cerca como un carcelero. No hace falta, de verdad. Conozco el camino, le dije, girándome para mirarla. Mi sonrisa no flaqueó, pero la miré directamente a los ojos, y creo que por un instante vio algo en ellos que la hizo detenerse. Entré en mi dormitorio y cerré la puerta. El caos continuaba aquí. Ropa que no era mía estaba tirada sobre mi sillón de lectura. El edredón de la cama estaba hecho un ovillo en el suelo. Sentí una náusea. Habían profanado mi santuario. Me acerqué a la mesilla de noche, fingiendo buscar mi bote de pastillas. Abrí el cajón. Dentro, junto a mis libros y mis pañuelos, había un sobre grande, de color manila, que no era mío. No era un archivador lleno de papeles. Era solo un sobre. Mi corazón empezó a latir más deprisa, no de miedo, sino de una extraña y terrible expectación. No era un sobre cualquiera. Llevaba el membrete de una conocida agencia inmobiliaria de la zona. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Dentro había un único documento de varias páginas, grapado en la esquina. La primera palabra, en negrita, me heló la sangre: informe de tasación oficial. Mis ojos recorrieron el papel. La dirección de mi casa. La descripción de cada habitación, cada árbol de mi jardín. Y al final, la cifra. La cifra que explicábalo todo. El valor por el que estaban dispuestos a vender mi alma. Valor de tasación, 350.000 euros. La fecha del informe era de hacía solo 3 semanas. Me quedé sin aire. El papel se sentía frío en mis manos. 350.000 euros. Ese era mi precio.
El precio de mis ahorros, de mis manos rotas, de mis fines de semana cargando arena, de los recuerdos con mi hijo. Y entonces, a través de la puerta, oí la voz de Sofía. No me hablaba a mí. Estaba en el pasillo, hablando por teléfono en voz baja, en un susurro venenoso que se colaba por debajo de la puerta. No pude oírlo todo. Solo fragmentos. Pero fueron suficientes. No te preocupes, ese doctor firmará sin problemas. Ya está todo hablado. Un silencio. Luego, su risa, afilada como un cuchillo. Claro que no se enterará. Cuando quiera reaccionar, ya será tarde. Con el informe médico, solo falta la firma de Javier para incapacitarla. El mundo se detuvo. Un doctor. Una firma. Incapacitarla. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido brutal y definitivo. No solo querían mi casa. Querían quitármelo todo. Mi autonomía. Mi dignidad. Querían declararme loca, senil, incapaz de gestionar mi propia vida, para poder vender mi patrimonio sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Una oleada de furia pura, tan intensa que me mareó, subió desde mis pies hasta mi cabeza. Pero no grité. No rompí nada. Mi mano, en lugar de arrugar el papel con rabia, se movió con una precisión helada. Saqué mi teléfono del bolso. Con un pulso sorprendentemente firme, coloqué el documento de tasación sobre la cama y le saqué varias fotos claras y nítidas. Me aseguré de que la fecha y la cifra final se vieran perfectamente. Luego, volví a guardar el documento en su sobre y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Metí la mano de nuevo en el cajón y, esta vez, saqué mi verdadero bote de pastillas. Abrí la puerta. Sofía seguía en el pasillo, ya había colgado el teléfono. Me miró con impaciencia. ¿Ya está?, preguntó. Levanté el botecito de plástico. Aquí están, dije, con mi sonrisa todavía intacta. Gracias por dejarme pasar, hija. Que disfrutéis mucho de la casa. Caminé hacia la salida, pasando junto a ella. Cada paso se sentía pesado, como si caminara sobre el fondo del mar. Ella no dijo nada más. Seguramente pensó que había ganado. Seguramente celebró por dentro la estupidez de la vieja sanguijuela. Salí a la luz del sol, cerré la puerta de mi casa detrás de mí y no miré atrás. Me fui de mi propia casa como una ladrona, sin nada en el bolsillo salvo un teléfono que contenía la prueba de la más terrible de las traiciones. Mi corazón estaba muerto, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Si estuvieras en mi situación, ¿qué harías ahora? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo, me encantaría saber si alguien ha pasado alguna vez por esta sensación. El motor del coche zumbaba suavemente mientras yo me alejaba de mi casa, pero esta vez, no conducía sin rumbo. Tenía un destino. No volví al hotel de paredes tristes. Fui al único lugar donde mis esfuerzos, mi sudor y mis lágrimas se habían transformado en algo tangible, algo que nadie podía arrebatarme sin una lucha, mi banco. La sucursal del centro era la de toda la vida. El aire acondicionado me recibió como un abrazo fresco. Conocía a casi todos los que trabajaban allí. El señor Pérez, el director, me vio entrar y se levantó de su mesa con una sonrisa amable. Era un hombre de mi edad, con el pelo blanco y unas gafas que le daban un aire de profesor sabio. Carmen, qué alegría verla. ¿Todo bien?, preguntó, guiándome hacia una de las sillas frente a su escritorio. Señor Pérez, necesito pedirle un favor, dije, sentándome derecha. Mi voz era tranquila, pero él, con la experiencia que dan los años tratando con la gente, debió notar algo en mi mirada. ¿Podría confirmarme el saldo exacto de mi cuenta de ahorros, por favor? Quiero ver el total. Asintió,
Tecleó algo en su ordenador y giró la pantalla hacia mí. La cifra brillaba en números verdes. 120.000 euros. 120.000 euros. No era una fortuna para un millonario, pero para mí era una fortaleza. Eran los vestidos de novia que cosí en los 80, las cortinas de los 90, los arreglos de los 2000. Era cada café que no me tomé, cada capricho que me negué, cada hora extra que eché. Era la prueba de que Sofía se había equivocado por completo. Ella no veía a una mujer con recursos. Veía a una vieja a la que mantener, a una carga de la que deshacerse para quedarse con el premio gordo, la casa. No tenía ni idea del pequeño imperio que yo había construido en silencio, céntimo a céntimo. Está todo en orden, Carmen, dijo el señor Pérez suavemente, volviendo a girar la pantalla. Me miró por encima de sus gafas. ¿Le ocurre algo? La noto, preocupada. Respiré hondo. No le conté toda la historia, no era necesario. Pero le dije lo suficiente. Tengo un problema familiar. Con la casa de la playa. Creo que voy a necesitar un buen abogado. El señor Pérez no hizo más preguntas. Se quedó pensativo un momento, tamborileando con sus dedos sobre la mesa. Luego, cogió una tarjeta de visita de un cajón y me la tendió. Señor Vargas, leí en voz alta. Abogado. Derecho de familia y civil. Es el mejor, afirmó el señor Pérez. No es de los que salen en la tele. Es discreto, serio y conoce la ley como la palma de su mano. Y sobre todo, es honesto. No le prometerá una victoria fácil si no la hay. Dígale que va de mi parte. Apreté la tarjeta en mi mano. Era mi primera arma. Salí del banco sintiendo que el suelo bajo mis pies era un poco más firme. El despacho del señor Vargas estaba en una calle céntrica pero tranquila. No era lujoso. Tenía muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros con lomos de cuero y un ligero olor a papel antiguo y a café. El propio señor Vargas era como su despacho, un hombre de unos 60 y tantos, sin adornos, con una mirada penetrante y unas manos que parecían fuertes y capaces. Me invitó a sentarme y me escuchó. Le conté todo, desde la humillación del viernes hasta el descubrimiento del informe de tasación y los fragmentos de la llamada de Sofía que había oído. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía de vez en cuando, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas bajo la barbilla. Cuando terminé, saqué mi teléfono y le enseñé las fotos del documento. Las miró con atención, ampliando la imagen para leer los detalles. Hubo un largo silencio. Yo esperaba una exclamación, una palabra de consuelo, algo. Pero el señor Vargas era un profesional. Bien, Carmen, dijo finalmente, y su voz era grave y calmada. La situación es grave, pero no es desesperada. Lo primero que tiene que entender es que esto no se va a solucionar con una discusión. Esto ahora es un asunto legal. Y la ley, a veces, es lenta. Se reclinó en su silla. No le voy a prometer una victoria rápida. El primer paso oficial que debemos dar es enviar un burofax. ¿Un burofax?, pregunté. Sí. Es una comunicación oficial, con acuse de recibo y certificación de contenido, que tiene validez legal como prueba. Es la forma de decirles, ante la ley, que usted, como única y legítima propietaria, les exige que abandonen su propiedad en un plazo determinado, por ejemplo, 48 horas. A partir de ese momento, ya no son familiares de visita. Son personas que permanecen en su casa en contra de su voluntad expresa. Asentí, empezando a entender. Esto transformaba una pelea familiar en un procedimiento formal. Ahora bien, continuó, y su mirada se volvió más seria, tenemos que estar preparados para lo que venga después.
¿Y si no se van? ¿Qué pasaría?, susurré. En ese caso, legalmente se convertirían en lo que llamamos ocupas. Ocupantes ilegales. Y entonces tendríamos que iniciar un proceso de desahucio. Y esos procesos, Carmen, pueden tardar meses, a veces incluso más de un año. Son costosos y son un verdadero dolor de cabeza. Mencionó un riesgo que me heló el corazón. Una amenaza nueva y aterradora. Ocupas. Mi nuera y mi propio hijo, convertidos en ocupantes ilegales en la casa que yo construí para ellos. La idea era monstruosa. Cualquier otra persona se habría derrumbado, pero yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar en aquel hotel. La explicación clara y honesta del señor Vargas no me desanimó. Al contrario. Me dio un mapa del campo de batalla. Sabía a qué me enfrentaba. Entiendo, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Entiendo que será largo y difícil. Pero esa casa es mía. Es mi vida. Y tengo los recursos para luchar por ella. Le hablé de mis ahorros. El señor Vargas me miró, y por primera vez, vi un destello de admiración en sus ojos. En ese caso, dijo, cogiendo un bloc de notas, empecemos a redactar el burofax. Necesitaré el nombre completo de su hijo y de su nuera. Se los di. Mientras él escribía, yo me sentí extraña. Dictar el nombre de mi hijo, de Javier, para un requerimiento legal, era como cortar el último hilo que me unía a la madre ingenua que había sido. Pero no sentí tristeza. Sentí alivio. Salí del despacho del señor Vargas casi una hora después. El sol de la tarde ya no quemaba, era más suave. El viento había empezado a soplar desde el mar, agitando las hojas de los árboles. Y yo sentí que ese viento soplaba, por fin, a mi favor. Ya no era una víctima a la deriva. Era la clienta del señor Vargas. Tenía un plan. Tenía un abogado. Y tenía 120.000 razones para demostrar que la vieja sanguijuela tenía una mordida de acero. El burofax no era una carta. Era una declaración de guerra sellada y certificada. El señor Vargas me llamó para confirmarlo, había sido enviado y entregado. El texto era claro, frío y legal. Le daba a Javier y a Sofía un plazo de 15 días para desalojar mi propiedad de forma voluntaria. 15 días. El reloj había empezado a correr. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, mi teléfono sonó con una estridencia que me sobresaltó. En la pantalla brillaba el nombre de Sofía. Mi corazón dio un vuelco, pero respiré hondo, recordando las instrucciones del abogado: no discuta. No se justifique. Escuche, y si tiene que decir algo, que sea breve. Descolgué. ¿Se puede saber qué mierda es esta?, gritó, sin ni siquiera un hola. Su voz era un taladro en mi oído, afilada y llena de veneno. Nos mandas una carta de un abogado. ¿Pero tú de qué vas, vieja loca? Me mantuve en silencio, dejando que su ira se estrellara contra mi calma. ¿Crees que nos vas a asustar con un papelito?, continuó, su voz subiendo de tono con cada palabra. Pues te vas a enterar. ¿Quieres que nos vayamos en 15 días? Pues no nos vamos a ir. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a quedar aquí. ¿Cómo ocupas? ¿Conoces la palabra? Búscala en el diccionario. Tus queridos amigos del gobierno protegen más a los ocupas que a las propietarias. Te va a costar años, Carmen. Años y toda tu puta fortuna de costurera para sacarnos de tu casita de la playa. Cada palabra era un golpe, una amenaza calculada para aterrorizarme. La palabra ocupa salió de su boca como una sentencia. Sabía que ese era mi mayor miedo.
Lo sabía y lo estaba usando contra mí. Pero la mujer que ella creía que era ya no existía. Sofía, empecé a decir con voz tranquila. No me digas nada, me interrumpió. Ahórrate tus sermones. Nos vemos en los juzgados, si es que te queda dinero para pagarle al chupatintas ese. Y colgó. El pitido final sonó en el silencio de mi pequeño apartamento de la ciudad. Me quedé mirando el teléfono, la mano me temblaba ligeramente. La amenaza era real. La guerra iba a ser sucia. Apenas un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Su enfoque fue completamente diferente. No había gritos, no había insultos. Su voz era suave, casi un susurro, cargada de una tristeza manipuladora que conocía demasiado bien. Mamá, dijo, y en esa sola palabra intentó volcar todos los años de amor y dependencia que nos habían unido. Acabo de ver el burofax. Mamá, ¿cómo has podido hacernos esto? ¿Un abogado? ¿A tu propio hijo? Me tragué el nudo que se me formó en la garganta. Esta era la prueba de fuego. Javier, vosotros estabais en mi casa sin mi permiso, respondí, manteniendo mi voz lo más neutra posible. Pero somos tu familia, suplicó. Fue un malentendido. Sofía a veces, se le va la fuerza por la boca, pero no lo hace con mala intención. ¿No podemos hablarlo? ¿Arreglarlo como siempre? ¿Como siempre? Repetí. ¿Significa eso que yo me calle, sonríe y acepte que me falten al respeto en mi propia casa? Él suspiró, un sonido largo y lastimero. Mamá, por favor, retira esto. Hazlo por mí. Hazlo por tus nietos. Piensa en ellos. ¿Quieres que crezcan viendo a su familia destrozada en los juzgados? ¿Quieres que su abuela denuncie a su padre? El estrés está afectando a Sofía, y eso no es bueno para los niños. Ahí estaba. El chantaje emocional. Los niños. El arma definitiva de cualquier padre que se sabe culpable. Sentí una punzada de dolor, no por sus palabras, sino por la profunda decepción. El hombre fuerte que yo había criado se había convertido en esto, un cobarde que se escondía detrás de sus hijos. Pero el señor Vargas me había preparado para esto también. Apelará a su corazón de madre, me había dicho. Es su única arma. No deje que la use. Cerré los ojos. Vi el informe de tasación. Oí el susurro de Sofía hablando de un doctor y de incapacitarme. Y la imagen de mi hijo suplicando se desvaneció, reemplazada por la de un cómplice. Javier, dije, y mi voz sonó fría, distante, como si viniera de otra persona. Lo siento mucho. Pero mi decisión está tomada. Mamá, por favor, insistió, su voz rompiéndose. Y entonces, pronuncié las palabras que el señor Vargas y yo habíamos ensayado. La frase que era un muro de piedra. La frase que lo cambiaba todo. A partir de este momento, cualquier comunicación sobre este asunto debe dirigirse a mi abogado, el señor Vargas. Su nombre y su número de teléfono están en el burofax que habéis recibido. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio de pura incredulidad. Podía sentir su shock, su comprensión de que la madre a la que creía poder manipular se había ido para siempre. Adiós, Javier, dije suavemente. Y antes de que pudiera responder, colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. No había alegría en mi corazón, solo el silencio gélido de una puerta que se acababa de cerrar para siempre. La batalla emocional había terminado. Ahora, solo quedaba la guerra. Los 15 días del burofax pasaron con un silencio denso y pesado. Cada mañana me despertaba con una pizca de esperanza,
pensando que quizás hoy recibiría una llamada, un mensaje, una señal de que habían recapacitado. Pero no llegó nada. El día 16, llamé al señor Vargas. Se ha cumplido el plazo, le dije, mi voz más cansada de lo que pretendía. Lo sé, Carmen, respondió él con su calma profesional. Era de esperar. Ahora empieza el camino judicial. He presentado la demanda de desahucio por precario esta misma mañana. Le iré informando de los plazos, pero como le dije, ármese de paciencia. Esto no es una carrera de velocidad, es una maratón. Colgué el teléfono. Paciencia. Era una palabra fácil de decir. Pero mientras los engranajes lentos y oxidados de la justicia empezaban a moverse, mi hijo y su mujer vivían en mi casa, dormían en mi cama, usaban mis platos. La rabia y la impotencia eran como un veneno que me quemaba por dentro. No podía quedarme sentada en mi pequeño apartamento, esperando a que un juez decidiera mi futuro. Y entonces lo entendí. El señor Vargas lucharía mi batalla en los juzgados. Pero había otra batalla, una que solo yo podía librar. Una guerra sin abogados ni documentos. Una guerra silenciosa que se combatía con susurros, con miradas de reojo y con la fuerza más poderosa que existe en un pueblo pequeño de Andalucía, el que dirán. No preparé un discurso. No hice una lista de objetivos. Simplemente, volví a mi vida. Pero lo hice con una intención. A la mañana siguiente, en lugar de ir al supermercado grande y anónimo, fui a la panadería de mi barrio de toda la vida. Detrás del mostrador estaba Lola, una mujer cuya lengua era más rápida que su máquina de amasar. Carmen, mujer. ¿Cuánto tiempo?, exclamó, mientras me envolvía una barra de pan en papel. ¿Qué tal todo? Se te ve más delgada. Dejé que mis hombros se encorvaran un poco. Suspiré, un suspiro largo y tembloroso que venía del fondo de mi alma. Ay, Lola. Regular, tirando a mal, dije en voz baja, como si fuera un secreto doloroso. Los hijos, ya sabes. A veces te dan unas alegrías, y otras veces. Dejé la frase en el aire, inacabada. Los ojos de Lola brillaron con una curiosidad insaciable. ¿Pero qué ha pasado, mujer? ¿Es por Javier? Negué con la cabeza, como si no quisiera hablar de ello. Nada, cosas de familia. Fui a pasar el fin de semana a mi casa de la playa, a descansar un poco, y me la encontré llena de gente. La familia de Sofía. Y bueno, parece que yo ya no pinto nada allí. Me tuve que volver. A mi edad, ya ves, de intrusa en mi propia casa. No mentí. No exageré. Solo conté mi verdad, teñida de la tristeza más genuina. Vi cómo la información se registraba en la mente de Lola, cómo la procesaba y la archivaba, lista para ser compartida con la siguiente clienta que entrara por la puerta. Mi siguiente parada fue el pequeño café de la plaza, donde sabía que a esa hora estaría don Manuel, un vecino jubilado cuyo único pasatiempo era sentarse a observar el mundo y mantener un archivo mental de la vida y milagros de cada familia del barrio. Me pedí un café y me senté en la mesa de al lado. Él me saludó con la cabeza. «¿Qué día más bueno hace, verdad, Carmen?», comentó. «Sí, Manuel, precioso», respondí, mirando a la nada. Ideal para estar en la playa, si una tuviera dónde ir, claro. Él arqueó una ceja. Y yo, como quien no quiere la cosa, le conté la misma historia. La llegada, el grito de Sofía, el verme obligada a dormir en un hotel. Le hablé de los geranios pisoteados. Le hablé del dolor de una madre que se siente rechazada. No tuve que hacer nada más. Yo solo planté las semillas. Sabía que Lola y Manuel, y la mujer de la mercería, y el hombre del kiosco, harían el resto. Son los servicios de noticias de Andalucía,
más rápidos que Internet y mucho más eficaces. Y la noticia viajó. Como una onda expansiva, se extendió desde mi pequeño barrio en la ciudad hacia otros círculos. Una prima lejana me llamó: Carmen, ¿estás bien? Me han contado que Javier y su mujer, una vieja amiga con la que cosí hace 30 años, me mandó un mensaje: he oído algo terrible, si necesitas hablar, aquí estoy. La historia llegó, como yo sabía que llegaría, a los oídos de los vecinos y compañeros de trabajo de Javier y Sofía. Ellos no vivían en mi barrio humilde, por supuesto. Vivían en una urbanización nueva, de gente con dinero, donde las apariencias lo son todo. No podía ver sus caras, pero me las imaginaba. Me imaginaba las preguntas incómodas de sus vecinos en el ascensor. ¿Qué tal tus padres? Hace mucho que no vemos a tu madre por aquí. Me imaginaba a los compañeros de trabajo de Javier preguntándole con falsa preocupación: ¿todo bien en casa, Javi? Te noto algo tenso. La presión social es un arma invisible, pero terriblemente pesada. No te golpea, te asfixia lentamente. Sofía podía gritarme a mí, podía amenazar a una anciana indefensa. Pero, ¿podía soportar las miradas de juicio de las otras madres en la puerta del colegio de sus hijos? ¿Podía Javier mantener su imagen de hombre de éxito si sus jefes oían rumores de que había echado a su propia madre viuda de su casa? Pasó una semana. Una semana de mi guerra silenciosa. Yo no llamé. No escribí. Simplemente, viví mi vida, compartiendo mi dolor con quien quisiera escucharlo. Y entonces, una noche, mientras veía la televisión, mi teléfono vibró sobre la mesa. No era una llamada. Era un mensaje de texto. De Javier. 5 palabras. Solo 5 palabras que me supieron a la primera victoria de una larga guerra. Mamá, ¿qué estás haciendo? El mensaje de Javier: mamá, ¿qué estás haciendo? Se quedó en la pantalla de mi teléfono durante horas. No era una pregunta, era una acusación. Era el gruñido de un animal que se siente acorralado. No respondí. En lugar de eso, hice una captura de pantalla y se la envié por WhatsApp al señor Vargas. Era mi nueva forma de actuar. Sin emociones, solo hechos. Él era mi general, yo, su soldado más disciplinado en el frente. Su llamada no tardó en llegar. Lo imaginaba, Carmen, dijo, su voz tranquila como siempre, pero con un matiz de alerta. Tu guerra silenciosa está funcionando. La presión social los está asfixiando. Y un animal acorralado se vuelve imprudente. Intentarán su siguiente movimiento, y lo harán rápido. El informe médico, susurré. Exactamente. El plan para incapacitarte. Recordé lo que oíste por la puerta. Ese doctor firmará. He estado haciendo algunas averiguaciones discretas durante esta última semana. Hizo una pausa. El círculo de médicos en una ciudad como esta no es tan grande. Y hay un cierto doctor, llamémosle doctor Morales, que tiene una reputación flexible. Conocido por firmar informes de baja o certificados médicos sin hacer demasiadas preguntas, a cambio de un favor. Sentí un escalofrío. El señor Vargas no era solo un abogado, era un estratega. Había estado 3 pasos por delante de ellos todo el tiempo. Sospecho que es su hombre, continuó. Y si lo es, van a cometer un error. Un error fatal. Así que vamos a tenderles una trampa, Carmen. Pero necesito que confíes en mí y que tengas paciencia. No puedes contactar con ellos bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondí sin dudar. Mi fe en ese hombre era absoluta. El plan era de una sencillez genial.
el señor Vargas, a través de un contacto suyo, un investigador privado que se hizo pasar por un gestor, se puso en contacto con el doctor Morales. No le ofreció nada. Simplemente le hizo saber que una tal familia de Javier podría necesitar de sus servicios especiales próximamente, y que sería muy bien agradecido. Le abrió la puerta y se sentó a esperar. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Pero mi ansiedad ya no era la de una víctima. Era la tensión de un cazador esperando en silencio. Me obligué a seguir con mi rutina. Fui a la panadería de Lola, al café de Manuel, pero ya no hablaba de mi problema. Solo sonreía y asentía. Dejaba que el veneno que yo había inoculado siguiera extendiéndose por sí solo. El martes por la tarde, el señor Vargas me llamó. Solo dijo 3 palabras, pero fueron la música más bella que había oído en meses. La tenemos, Carmen. Me pidió que fuera a su despacho a la mañana siguiente. Cuando llegué, no había papeles sobre su mesa. Solo una pequeña grabadora digital. Me miró con sus ojos serios, pero en el fondo de ellos había una chispa de victoria. Ayer por la tarde, Sofía se presentó en la consulta del doctor Morales sin cita previa, comenzó a relatar. Mi contacto estaba allí, en la sala de espera, con una grabadora en el bolsillo de su chaqueta. Sofía entró nerviosa, mirando a todos lados. Lo que vas a oír son sus propias palabras, Carmen. Apretó el botón de reproducir. La voz de Sofía, aunque distorsionada por la grabación, era inconfundible. Sonaba apresurada, arrogante. Mire, doctor, no nos andemos con rodeos. Sé cómo funciona usted. Necesito un informe. Un papelito, nada más. Se oía el murmullo del doctor, ininteligible. Luego, la voz de Sofía, más clara y fuerte. Necesito que certifique que mi suegra, Carmen García, sufre de demencia senil. Ponga lo que quiera, que pierde la memoria, que tiene episodios de confusión, que no está en su sano juicio para administrar sus bienes. Lo típico. Mi estómago se revolvió. Oírlo así, con sus propias palabras, era 1000 veces peor que imaginarlo. La voz del doctor volvió a sonar, preguntando algo. Y entonces llegó el golpe de gracia. La voz de Sofía, ahora conspiradora, casi un susurro. Le daré 100 euros. Ahora mismo. En efectivo. Por una firmita. Nadie se va a enterar. Con esto y la firma de su hijo, que ya la tengo, la incapacitamos y podemos vender la propiedad sin más problemas. 100 euros. El señor Vargas detuvo la grabación. La cifra era tan ridícula, tan insultante, que casi resultaba cómica. 100 euros. Ese era el precio que le ponía a mi vida, a mi libertad, a mi dignidad. Toda una vida de trabajo, de sacrificio, reducida al valor de una cena para 2. La estupidez de su codicia era su perdición. Esto, Carmen, dijo el señor Vargas, señalando la grabadora, cambia las reglas del juego. Ya no estamos hablando de un desahucio. Estamos hablando de un delito. Falsedad documental. Intento de estafa. Cohecho. Se enfrenta a la cárcel. Me quedé en silencio, asimilando el peso de sus palabras. No sentí alegría. No sentí el dulce sabor de la venganza. Solo un vacío inmenso y frío. Había ganado. Pero, ¿a qué precio? La grabación estaba en manos del señor Vargas, como una sentencia ya dictada. Por fin, la serpiente venenosa se había mordido su propia cola. La guerra parecía acercarse a su fin, pero el coste que tendría que pagar era algo que aún no podía calcular. Si han llegado escuchando hasta aquí, les pido que dejen un número 1 en los comentarios,
para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliciente para contarles la última parte, aquella en la que la justicia y el dolor se presentan juntas. El despacho del señor Vargas nunca me había parecido tan silencioso. Nos sentamos en la gran mesa de reuniones, él a mi lado, un baluarte de calma y autoridad, y frente a nosotros, Javier y Sofía. La distancia entre las dos sillas que nos separaban se sentía como un abismo insondable. Sofía miraba la mesa con los brazos cruzados, una máscara de desafío mal disimulada. Javier no me miraba. Mantenía sus ojos clavados en sus propias manos, como si fueran lo único en el mundo a lo que podía aferrarse. El señor Vargas carraspeó, y el sonido pareció retumbar en la habitación. El motivo de esta reunión, comenzó con una voz neutra, desprovista de emoción, es buscar una solución antes de que el procedimiento judicial siga su curso. Un acto de conciliación. Puso sobre la mesa un primer documento. Esta es la escritura de propiedad de la Casa de la Playa. A nombre, única y exclusivamente, de Carmen García. Luego, deslizó a su lado la fotografía que yo había tomado con mi teléfono. Y esta es una tasación de dicha propiedad por valor de 350.000 euros, fechada hace poco más de un mes. Curiosamente, ni la señora Carmen ni yo la solicitamos. El rostro de Sofía palideció un tono. Javier se encogió aún más en su silla. Y finalmente, dijo el señor Vargas, sacando la pequeña grabadora digital y colocándola en el centro de la mesa. Hay un asunto más. No dijo qué era. Simplemente apretó el botón. La voz de Sofía llenó la sala, aguda, conspiradora. ¿Necesito que certifique que mi suegra sufre de demencia senil? Le daré 100 euros. Ahora mismo. Por una firmita. El sonido se cortó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, irrespirable. Sofía se rompió. No fue un llanto, fue un colapso. Su rostro se descompuso y un sollozo ahogado, gutural, escapó de su garganta. Se cubrió la cara con las manos. Pero yo no la miraba a ella. Miraba a mi hijo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Javier levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Y lo que vi en ellos no fue ira, ni tristeza. Fue puro y absoluto terror. El terror de un niño atrapado, el terror de un hombre que por fin comprendía la profundidad del abismo al que se había asomado. Y debajo del terror, vi la vergüenza. Una vergüenza tan profunda que le consumía. Fue idea suya, susurró, su voz rota, señalando a su mujer con un temblor de cabeza. Todo. El informe, la casa. Yo no quería, mamá, te lo juro. No le respondí. Mi silencio era mi arma más poderosa. Era el espejo en el que él se veía reflejado. El señor Vargas tomó la palabra de nuevo, su voz como el martillo de un juez. Las opciones son sencillas. Opción 1. Nos vemos en un juicio penal por falsedad documental e intento de estafa. Opción 2. Firman un acuerdo. Ahora mismo. Puso un nuevo documento sobre la mesa. Desalojarán la casa en las próximas 24 horas. Devolverán la vajilla de la abuela de Carmen y la pequeña cómoda de su dormitorio. Y firmarán un documento en el que renuncian a cualquier futura reclamación sobre cualquiera de las propiedades de la señora Carmen. Javier asintió frenéticamente, sin siquiera leerlo. Sí, lo que sea. Lo firmamos. A cambio, concluyó Vargas, mi clienta considerará no presentar la querella criminal. Javier firmó. Sofía, entre sollozos, garabateó su nombre. Se levantaron para irse, derrotados. Cuando Javier pasó a mi lado, se detuvo un instante. Mamá, susurró, como una última y desesperada apelación.
Lo miré por última vez, no con rabia, sino con una inmensa y helada pena. Construí esa casa con mis manos para protegerte, Javier, le dije, y mi voz fue un murmullo que solo él pudo oír. Y tú dejaste que la usaran para intentar destruirme. No hay nada más que hablar. Vio en mis ojos que la madre que él conocía había muerto en esa habitación. Se dio la vuelta y salió del despacho, siguiendo la sombra de la mujer que lo había llevado a su propia perdición. Volví a mi casa 2 días después de aquella reunión. Javier y Sofía habían cumplido su palabra. Se habían ido. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio amigo que yo recordaba, ese que me reconfortaba el alma. Era un silencio vacío, frío, como el de una habitación de la que se han llevado los muebles. El olor a ellos, su perfume, su desorden, todavía flotaba en el aire. No sentí la alegría de la victoria. Me sentí como una general que ha ganado una guerra devastadora, solo para encontrarse sola en medio de un campo de ruinas. La justicia, sin embargo, siguió su curso con una frialdad implacable. El señor Vargas me mantuvo informada de cada paso. El doctor Morales fue sancionado por el Colegio de Médicos y su licencia fue suspendida por varios años. Su reputación quedó destruida. Para Sofía y Javier, el castigo fue diferente, más sutil pero quizás más duradero. Gracias al acuerdo y a que no tenían antecedentes, evitaron la cárcel. Pero la justicia no los perdonó. El juez les impuso una multa económica considerable, una sanción que sabía que afectaría a su ostentoso estilo de vida. Además, fueron condenados a cumplir varios meses de trabajos para la comunidad. Me imaginaba a Sofía, con sus ropas de marca, teniendo que limpiar parques o ayudar en un comedor social. Pero la verdadera condena, la que sabía que les dolería más, fue la que quedó registrada en un papel oficial, antecedentes penales. Una mancha. Una marca imborrable que le seguiría en el futuro si querían pedir un préstamo, buscar ciertos trabajos o simplemente existir en un mundo donde la confianza lo es todo. La justicia les había quitado algo que ellos valoraban por encima de todo, su impecable apariencia social. Pasaron los meses. El otoño llegó a la Costa del Sol, pintando el cielo con atardeceres melancólicos. Yo empecé, poco a poco, a reconstruir mi vida. Volví a cuidar de mis geranios. Cambié las sábanas de mi cama. Fregué cada rincón de la casa hasta que el olor a ellos se desvaneció y volvió a oler a sal, a lavanda y a mí. El silencio, lentamente, volvió a ser mi amigo. Una mañana, el cartero me trajo una carta. El remite era de Javier. Reconocí su letra desgarbada al instante. Durante un largo rato, sostuve el sobre en mis manos. Una parte de mí, la madre que fui, quería abrirlo con la esperanza de encontrar una disculpa, una palabra de arrepentimiento. Pero la mujer en la que me había convertido sabía que no la encontraría. Finalmente, la abrí. Y leí. No era una carta de perdón. Era un largo y lastimero lamento egoísta. Me contaba lo difícil que era su vida ahora, cómo la multa los había ahogado, cómo Sofía estaba deprimida, cómo sus hijos preguntaban por su abuela. Entre líneas, me culpaba a mí. Si yo no hubiera reaccionado así, si hubiera sido más comprensiva, si hubiera pensado en la familia. En ninguna de sus 4 páginas había una sola palabra de verdadero arrepentimiento por lo que habían intentado hacerme. Solo había pena por las consecuencias que ellos mismos habían provocado. Era la prueba final que yo no sabía que necesitaba. La confirmación de que mi hijo, el hombre que yo había criado, ya no existía. Se había perdido para siempre en un laberinto de debilidad y codicia. No lloré. No sentí rabia. No sentí nada. Doblé la carta con cuidado. Salí a la terraza, al mismo lugar donde una vez Javier me abrazó y me prometió que contaría a sus hijos cómo su madre había construido ese paraíso.
Cogí el pequeño encendedor que usaba para las velas aromáticas. Acerqué la llama a una esquina del papel. Vi cómo el fuego prendía, cómo el papel se acurrucaba sobre sí mismo, volviéndose negro. Vi cómo la tinta de sus mentiras y sus excusas se desvanecía en un humo gris que se perdía en el cielo azul. Me quedé allí, de pie, hasta que la última ceniza fue arrastrada por la brisa del mar. En ese momento, lo entendí. Había ganado mucho más que una casa. Había perdido un hijo, sí, y ese dolor me acompañaría siempre. Pero había recuperado a Carmen. Había recuperado mi dignidad, mi fuerza, mi paz. Y a mis 70 años, descubrí que la soledad, a veces, no es una condena. Es el precio que se paga por la libertad. Ha pasado un año. La primavera ha vuelto a la Costa del Sol, y esta vez, yo también he vuelto a florecer con ella. Mi vida ahora es tranquila, pero es una tranquilidad elegida, no impuesta. Lo primero que hice, una vez el polvo de la batalla legal se asentó, fue llamar a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa. No por miedo, sino por principios. Cada vez que meto mi nueva llave en la puerta, siento un pequeño clic que es mucho más que un mecanismo abriéndose, es una afirmación de mi soberanía. También instalé un par de cámaras de seguridad pequeñas y discretas en la entrada. No vigilan buscando enemigos, simplemente son un recordatorio silencioso de que esta casa tiene una guardiana, y que esa guardiana está muy despierta. Pero el cambio más importante no fue de metal ni de cables. Fue de tinta y papel. Volví a la notaría, al mismo despacho donde años atrás había firmado la compra del terreno. Y allí, con la misma mano que una vez empuñó una aguja y después cargó arena, firmé la modificación de mi testamento. El señor Vargas me había preguntado qué quería hacer. Puede desheredar a su hijo, si lo desea, me había dicho. Pero desheredarlo me parecía un acto de rabia, y yo ya no sentía rabia. La rabia se había consumido, dejando tras de sí una claridad fría y limpia. Mi casa, el símbolo de mi vida, no sería un botín de guerra que se disputarían tras mi muerte. No sería el premio final de la codicia. Mi casa tendría un propósito. Dejé la casa, con todo lo que hay dentro, a una fundación local que ayuda a madres solteras a empezar de nuevo. Madres como yo. Mujeres que, como yo, tuvieron que enfrentarse al mundo solas, con las manos vacías pero el corazón lleno de coraje. La casa que construí para proteger a mi hijo ahora servirá para proteger a los hijos de mujeres que luchan la misma batalla que yo luché. Mi legado no será para la sangre que me traicionó, sino para el espíritu que me salvó. Hay quien dirá que estoy sola. Que he perdido a mi única familia. Y es cierto, perdí a un hijo. Pero no estoy sola. Estoy en paz. Estoy en compañía de mis geranios, que han vuelto a florecer más rojos que nunca. Estoy en compañía de los libros que se amontonan en mi mesilla. Estoy en compañía de Lola, la panadera, que ahora me guarda el pan más tierno, y de Manuel, que me reserva un sitio a su lado en el café. Y sobre todo, estoy en compañía de mis recuerdos, los buenos, los que he decidido conservar. Esta mañana, como cada mañana, me he levantado antes del amanecer. He preparado mi café, cargado y sin azúcar, y he salido a la terraza. El aire del mar todavía es fresco, y el cielo empieza a teñirse de tonos rosas y naranjas por el este. Desde aquí, veo el mismo horizonte que vi el día que terminé de construir esta casa. En estos meses, he aprendido muchas cosas. Aprendí que el amor de una madre no debe ser una puerta abierta a la falta de respeto. Aprendí que el perdón no siempre es necesario para poder seguir adelante. Y aprendí que el hogar más importante, el único que nadie te puede arrebatar, es el que construyes dentro de ti misma, con los ladrillos de tu propia dignidad. El primer rayo de sol asoma por encima del mar, y su calor me toca la cara. No siento nostalgia.
No siento rencor. Siento gratitud. Por cada puntada que di, por cada céntimo que ahorré, por cada batalla que luché. Porque todo ello me ha traído hasta este preciso instante. Mi nombre es Carmen. Tengo 71 años. Estoy sentada en la terraza de mi casa, bebiendo mi café, viendo amanecer sobre la Costa del Sol. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, soy completamente libre. Y aquí termina la historia de Carmen. ¿Qué opinan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios, siempre los leo uno por uno. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.